Guerra Patria fue uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó la Unión Soviética a lo largo de su historia. Se habla mucho de los esfuerzos del Estado Mayor y del pueblo trabajador soviético en el frente, pero uno de los episodios más desconocidos de la guerra fue la evacuación de la industria soviética al centro de la URSS, que resultó clave para que la producción armamentística continuara y el Ejército Rojo pudiera disponer del armamento y la logística necesaria para hacer frente a los invasores. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre la evacuación de la industria soviética durante la Gran Guerra Patria. Empezamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! La industria es el pilar fundamental de toda economía nacional y más aún en tiempos de guerra. Desde la creación de la URSS, los bolcheviques prestaron mucha atención al desarrollo de la industria nacional como parte del desarrollo de las fuerzas productivas y la necesidad de construir una economía verdaderamente independiente de las lógicas imperialistas internacionales. Ya fuera con la nueva política económica de Lenin, la NEP, o los tres primeros planes quinquenales de Stalin, la URSS prestó atención a la creación de la industria soviética y más concretamente a la industria pesada. La industrialización no fue siempre igual en la URSS porque Lenin prestó atención a la necesidad de dejar atrás el comunismo de guerra y aplicó la NEP para que el país pudiera normalizar y consolidar las bases económicas. Cuando la NEP cumplió los objetivos marcados por el gobierno soviético, se pasó a la planificación económica basándose en la colectivización y la industrialización. Esta planificación se puso en marcha durante los tres primeros planes quinquenales de Stalin, que sirvieron para crear las grandes empresas industriales, y el último plan quinquenal sirvió para fortalecer la defensa del país. En realidad, el tercer plan quinquenal no duró 5 años, ya que se vio interrumpido por la invasión nazi a la URSS. Para entender cómo el gobierno soviético llevó a cabo la evacuación masiva de la industria a las regiones más remotas del país, es necesario conocer las condiciones geopolíticas de aquellos años. En el Ecuador de la década de los 30, la Alemania nazi comenzó a armarse violando el Tratado de Versalles que se había firmado tras la Primera Guerra Mundial. Hitler estaba decidido a cumplir los objetivos que se había fijado, entre los cuales se encontraba el de aumentar el espacio vital de su país. La expansión alemana no debía ser similar a la de las potencias europeas por África y Asia, sino que debía abarcar Europa del Este hasta llegar a los Urales. Obviamente, para llevar a cabo esta expansión era inevitable una gran guerra que arrastraría a las grandes potencias mundiales. El gobierno soviético no tardó en comprender que el auge del nazismo se debía al auge del socialismo y del comunismo representados por la Unión Soviética. La fascistización del viejo continente fue consecuencia de las inercias revolucionarias que dejó la Revolución de Octubre en la clase trabajadora europea. Sin embargo, el gobierno soviético también entendió que el auge del nazismo implicaba necesariamente la agudización de la contradicción imperialista, ya que, si bien el mayor enemigo de las democracias burguesas capitalistas y los regímenes nazis y fascistas era la URSS, entre ellos no tardaría en comenzar una disputa para ver qué bloque sería el dominante en el imperialismo. La anexión de Austria, el regalito que los británicos y los franceses le concedieron a Hitler con los Sudetes y, posteriormente, Checoslovaquia, demostraba que, si bien ambos bandos imperialistas eran rivales, podían llegar a tolerarse si ambos asumían que el máximo objetivo era acabar con el comunismo y los comunistas. A su vez, en 1936, la Alemania nazi y el Japón imperial firmaron el pacto anti-Comintern dirigido contra la Internacional Comunista y la URSS. La materialización de este pacto podría haber provocado una invasión conjunta a la Unión Soviética por parte de los alemanes y los japoneses desde el este y el oeste. A las puertas de la nueva década, la Unión Soviética se encontraba ante la siguiente situación. Los países capitalistas democrático-burgueses habían claudicado ante el nazifascismo en el Pacto de Múnich de 1938. Los nazis y los fascistas habían estrechado relaciones. Alemania y Japón aceptaban colaborar para invadir conjuntamente el país. Los esfuerzos soviéticos en España no habían dado sus frutos y Franco acabó imponiendo su régimen alineado con los nazis y los fascistas. Y Hitler ya mostraba su siguiente paso: hacerse con la ciudad libre de Danzig. Ante este hecho, la URSS analizó las contradicciones geopolíticas y ofreció
ofreció una alianza a Francia y el Reino Unido en el caso de una invasión nazi a Polonia, e incluso se mostró dispuesta a movilizar más de 1 millón de soldados soviéticos a la frontera polaca con Alemania para detener a Hitler. Los británicos y los franceses rechazaron las propuestas, pero su rechazo también se vio condicionado por la opinión polaca, que no veía con buenos ojos que las tropas soviéticas penetraran en su territorio, aunque fuera con el argumento de detener a Hitler. El siguiente paso del gobierno soviético fue el pacto Ribbentrop-Molotov, o el pacto germano-soviético de no agresión, que los anticomunistas y los enemigos de Stalin en general presentan como una alianza entre Hitler y Stalin para invadir Polonia conjuntamente y después repartirse Europa. Este pacto era precisamente un pacto de no agresión, y hay que tener en cuenta que, cuando se firmó, los soviéticos ya estaban combatiendo a los japoneses en el lejano oriente, concretamente en Mongolia, en lo que se conoce como la batalla de Jalín Gol. Objetivamente hablando, la URSS consiguió descoordinar a los nazis y a los japoneses porque, cuando Japón acechaba desde el lejano oriente, firmaron el pacto de no agresión con Alemania, y cuando Hitler decidió invadir la URSS en junio de 1941, la URSS ya había firmado el pacto de neutralidad con Japón. El gobierno soviético ya sospechaba de las intenciones alemanas de invadir la URSS, puesto que el ideario de Hitler no era desconocido en el país de los soviets. La sospecha soviética de que Alemania pudiera invadir la URSS se refleja en la naturaleza del tercer plan quinquenal, que se orientó a destinar más recursos a la industria militar. El gobierno soviético priorizó el fortalecimiento de la capacidad militar y de la industria pesada. A su vez, Vasily Pronin, que formaba parte del comité ejecutivo del Ayuntamiento de Moscú, hizo muchos esfuerzos para preparar la capital ante una posible agresión extranjera. Así, reforzó la defensa antiaérea de la ciudad, duplicó la capacidad de suministro de agua, adaptó el metro para que sirviera de refugio en caso de ataques aéreos y organizó ejercicios de defensa civil en toda la ciudad. Incluso llegó a proponer un plan de evacuación al gobierno soviético. Este plan no fue aceptado, ya que los altos mandos soviéticos, incluido Stalin, pensaban que la aprobación de estos planes demostraría debilidad ante los enemigos, y creían firmemente que podrían contener una invasión alemana. La situación cambió drásticamente para los soviéticos en junio de 1941, cuando los nazis pusieron en marcha la Operación Barbarroja e invadieron el país. Aunque los soviéticos preveían que Hitler incumpliría el acuerdo de no agresión, también creían que Hitler no se aventuraría a invadirlos sin antes haber derrotado a Francia y el Reino Unido, que le habían declarado la guerra en 1939. La idea generalizada era que Alemania se enfrascaría en una guerra de desgaste durante varios años con los anglo-franceses, pero la rápida caída de Francia y la resistencia británica en la isla cambiaron los planes hitlerianos, que le obligaron a poner sus ojos en la URSS. Además, la guerra de invierno entre la URSS y Finlandia alentó a Hitler a invadir la URSS. El rápido avance alemán en suelo soviético rompió los esquemas del gobierno soviético, que vio cómo su creencia de poder detener a los alemanes en la frontera había fracasado y que todas las consideraciones que habían hecho a priori sobre la preparación de la guerra debían ser revisadas para hacer frente a los invasores hitlerianos que ponían en peligro la existencia misma de la Unión Soviética. El gobierno soviético no tuvo más remedio que actuar rápidamente para adaptar y reestructurar gran parte de la industria nacional y hacer frente a las nuevas necesidades de la guerra. Así pues, el Estado Mayor decidió evacuar gran parte de las empresas industriales a los Urales, Asia Central y Siberia para que la producción armamentística no se interrumpiera y el Ejército Rojo tuviera las armas y el equipo necesario para hacer frente a los enemigos. A este efecto, se crearon varios consejos: el Consejo de Evacuación, la Evacuación Civil y la Comisión de Evacuación, que estuvieron vinculados a todos los ministerios de la Unión y al Comité de Defensa del Estado para supervisar el esfuerzo de evacuación a nivel nacional. El desafío al que se enfrentaba la URSS era titánico, ya que no solo tenía que hacer frente a la maquinaria bélica nazi que avanzaba peligrosamente, sino que también tenía que evacuar las grandes empresas industriales de Bielorrusia, Ucrania y Rusia Occidental. Pero la evacuación implica desmontar, trasladar y volver a poner en funcionamiento la empresa en otra región del país. Parece fácil cuando se habla de manera abstracta, pero desmontar tornillo a tornillo, fletar trenes, evacuar a millones de trabajadores, volver a poner en marcha la empresa en otra región y garantizar la producción de material bélico en el frente es una proeza nunca antes vista en la historia de la guerra y la industria. La inexistencia de planes previos para la evacuación de la industria
industria soviética provocó que los primeros meses de guerra fueran caóticos y que el traslado de centenares de empresas se realizara casi espontáneamente. Un ejemplo de ello es los altos hornos de Zaporostal, que fue evacuada mientras los alemanes ya habían ocupado la orilla derecha del Dnieper. Otro ejemplo es el de la fábrica Kirov de Leningrado, así como las de Isora, Novokramatorsk y Mariupol, y las centrales eléctricas Zuevka y Esterovka, cuya evacuación se realizó prácticamente bajo los bombardeos alemanes. Aunque la evacuación inicial fue un tanto caótica, con el tiempo mejoró la coordinación entre los comités y los ministerios y también la ejecución del plan de evacuación. El esquema de funcionamiento de la evacuación solía ser el siguiente: las empresas continuaban produciendo en sus localizaciones originales hasta que recibían el aviso de evacuación. El desmontaje y traslado de las fábricas se hacía de la manera más rápida posible y solían tener como destino el interior del país o la retaguardia, que es lo mismo. Una vez en su destino, se montaban rápidamente y se priorizaba su funcionamiento para que la producción no decayera. En algunos casos, ciertas fábricas comenzaron a producir sin ni siquiera tener instalaciones industriales y, en la mayoría de los casos, la construcción de naves industriales, el montaje de la maquinaria y la puesta en marcha de la producción se realizaban simultáneamente. ¿A dónde fueron a parar las fábricas industriales que se encontraban en las regiones más occidentales de la URSS? En general, hubo 3 regiones a las que fueron evacuadas. En los Urales se montaron 667 grandes fábricas y concretamente Magnitogorsk y Sveldrovsk se convirtieron en importantes centros industriales. A Siberia se trasladaron 302 fábricas, 224 a la occidental y 78 a la oriental. La región del Volga también fue un destino elegido por el gobierno soviético para evacuar las instalaciones industriales. De hecho, 226 de ellas acabaron allí. Por último, 308 fábricas llegaron a Asia Central y otras 20 fueron trasladadas a otras regiones del país que no tuvieron tanta trascendencia como las anteriores. En total, 1.523 empresas fueron evacuadas de Bielorrusia, Ucrania y Rusia Occidental y trasladadas a la retaguardia, donde estaban a salvo de la amenaza alemana. El traslado de todas estas fábricas industriales estratégicas para el gobierno soviético fueron transportadas por ferrocarril en 1,5 millones de vagones. La evacuación de la industria era un pilar fundamental para que la producción industrial no se detuviera, pero la reconversión de la industria soviética también fue vital. Una buena parte de fábricas industriales que producían tractores, aviones y demás maquinaria destinada a la economía nacional fueron reconvertidas en fábricas industriales orientadas a mejorar la capacidad bélica soviética. Por ejemplo, la gran fábrica Gorky de automóviles, situada al este de Moscú, fue transformada en productora de motores de tanques. De igual forma, la industria de aviones civiles se vio sometida a la misma ordenanza para lanzar aparatos de guerra. No todas las fábricas y centros de producción de las regiones occidentales de la Unión Soviética pudieron ser evacuados. El gobierno soviético, sus distintos ministerios y los comités de evacuación que se crearon tuvieron que hacer una valoración y destruir las fábricas que no fueron evacuadas, lo que demostraba que la política de tierra quemada se había llevado a cabo para impedir que los nazis restablecieran la producción y el suministro de electricidad en las zonas ocupadas. La evacuación y traslado de los grandes centros industriales se acompañó de la evacuación de los trabajadores, profesionales y civiles. No obstante, la evacuación del personal y de los civiles de las zonas invadidas o atacadas por los nazis fue mucho peor. Los comités de evacuación de los que os he hablado antes hicieron muchos esfuerzos para coordinar a los gobiernos locales, municipales y directores industriales y para aumentar la disponibilidad de viviendas, cafeterías, clínicas médicas y guarderías. Sin embargo, la extrema situación de guerra y los constantes desafíos a los que se enfrentaban los soviéticos impidieron que la evacuación de las personas se realizara de la mejor manera posible. Está claro que hubo una gran diferencia entre los trabajadores industriales que debían ser evacuados y los civiles, y esto se debe a que el gobierno soviético y los comités de evacuación dieron preferencia a los primeros para que la defensa del país pudiera ser posible. Si bien la evacuación de los civiles mancha todo este proceso de traslado y reconversión industrial, no cabe duda que la historiografía oficial presta más atención a esta clase de errores y al caos inicial que a los resultados finales, porque nadie puede negar que fue una proeza increíble. Durante la Gran Guerra Patria, estas fábricas y centros de producción continuaron produciendo y suministrando
suministrando el material y la logística necesaria para que el Ejército Rojo pudiera hacer frente a los invasores. Hoy en día, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la evacuación de la industria soviética estratégica a la retaguardia fue un factor indispensable para la victoria soviética sobre la Alemania nazi. La evacuación no solo consiguió poner en marcha la industria soviética, sino que también aumentó sus niveles anteriores y expandió las capacidades industriales bélicas. Al terminar la guerra, no todas las fábricas regresaron a su lugar de origen, porque el gobierno soviético entendió que los esfuerzos industriales realizados durante la guerra suponían una buena oportunidad para transformar el tejido industrial, productivo y económico de las regiones orientales del país, que habían sido descuidadas antes de la guerra. Por ejemplo, en el este del Volga, los Urales del sur y Siberia, se crearon centros industriales que transformaron y modernizaron enormemente estas regiones. La evacuación de la industria soviética fue un hito sin precedentes en la historia, ya que, pese a ser invadidos y tener que hacer frente al avance nazi que amenazaba la existencia misma del Estado soviético, pudieron desmontar las fábricas más importantes y trasladarlas a la retaguardia para que continuara la producción durante la guerra. Este hecho sirvió para que el Ejército Rojo expulsara a los invasores y llegara hasta Berlín. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera algún otro vídeo sobre el trabajo del Estado Mayor soviético durante la Gran Guerra Patria? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!